Mi novia rechazó mi anillo diciendo que no podía casarse conmigo porque amaba a otro. Así que la saqué de mi apartamento donde vivía gratis y cancelé las tarjetas. Fue en el restaurante Betsa, frente a 30 personas que habían venido a celebrar lo que debería haber sido nuestro compromiso. Valeria me miró a los ojos con una frialdad que nunca había visto. Sostuvo la mano de Sebastián, mi supuesto mejor amigo, y anunció que él era el amor de su vida. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros abrieron la boca sin saber qué decir. Mi madre, sentada a mi derecha, dejó caer la copa de champán que sostenía. El cristal se estrelló contra el suelo de mármol del restaurante y ese sonido pareció romper el hechizo. Valeria sonrió, una sonrisa pequeña y cruel, mientras Sebastián me dedicaba una mirada de triunfo apenas disimulada. Entonces hice algo que nadie esperaba. Me puse de pie, levanté mi propia copa y dije con voz tranquila: «Por el amor verdadero». Bebí hasta el fondo, dejé la copa sobre la mesa y saqué un sobre manila de mi chaqueta. «Valeria», dije, manteniendo el tono sereno que había ensayado mentalmente durante semanas, «creo que esto te pertenece». Se lo entregué frente a todos. Ella lo abrió con manos temblorosas, y mientras sus ojos recorrían los papeles, el color desapareció de su rostro. Dentro estaba la notificación de desalojo de mi apartamento, la cancelación inmediata de las 3 tarjetas de crédito que estaban a mi nombre, pero que ella usaba libremente, y una lista detallada de cada peso que había gastado en ella durante los últimos 4 años. Todo legal, todo documentado, todo firmado por mi abogado esa misma mañana. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi propia familia, era que yo había descubierto la traición 3 semanas antes. Valeria había dejado su laptop abierta una noche y vi los mensajes. No eran solo conversaciones casuales, eran planes detallados. Sebastián y ella habían estado juntos durante 8 meses, riéndose de mí en sus mensajes, llamándome el banco ambulante y el tonto enamorado. Pero lo que realmente me había helado la sangre fue leer cómo planeaban usar esta cena de compromiso para humillarme públicamente, para que yo quedara como el patético que no supo retener a su mujer. Querían que yo suplicara, que me derrumbara, que les diera el espectáculo perfecto para sus amigos. No les di esa satisfacción. Valeria y yo nos conocimos hace 4 años en una conferencia de marketing digital. Ella trabajaba como asistente en una agencia pequeña, yo ya tenía mi propia empresa de consultoría establecida. Desde el primer momento, quedé cautivado por su energía, su risa fácil, la forma en que parecía iluminar cualquier habitación. Nos hicimos novios al mes de conocernos, y 6 meses después le pedí que se mudara conmigo. Mi apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad se convirtió en nuestro hogar. Ella dejó su trabajo poco después, diciendo que quería enfocarse en proyectos personales. Yo la apoyé sin cuestionar, pagando todas las cuentas, dándole una tarjeta de crédito adicional, creyendo que estaba construyendo un futuro con la mujer que amaba. Sebastián había sido mi amigo desde la universidad. Nos graduamos juntos, celebramos nuestros primeros éxitos profesionales juntos, pasamos incontables noches hablando de nuestros sueños. Cuando le presenté a Valeria, él me felicitó efusivamente, diciendo que yo había encontrado a una mujer extraordinaria. Durante años, los 3 salíamos juntos, cenábamos en mi apartamento, viajábamos en vacaciones. Sebastián era como un hermano para mí. O eso creía. Lo que no sabía era que mientras yo trabajaba largas horas para mantener mi negocio a flote y darle a Valeria la vida cómoda que ella quería, él la visitaba en mi propia casa. Usaban mi cama, bebían mi vino, se reían de mi confianza. La humillación en el restaurante Betsa no fue un impulso repentino de Valeria. Fue calculada, planificada con Sebastián durante semanas. Yo había alquilado el salón privado del restaurante más exclusivo de la ciudad. Había invitado a 30 personas, familiares cercanos y amigos de toda la vida. Había coordinado con el chef un menú especial de 5 tiempos. Había comprado el anillo de compromiso más hermoso que pude encontrar, un solitario de diamante que me costó 3 meses de ingresos. Todo porque creía que estaba construyendo el momento perfecto para comenzar nuestras vidas como esposos. Pero Valeria y Sebastián habían convertido mi momento soñado en su teatro de crueldad. Esa noche, 3 semanas antes del compromiso, cuando descubrí los mensajes, me quedé despierto hasta el amanecer. Leí cada conversación, cada plan malicioso,
cada burla cruel. Vi fotos que habían tomado en mi apartamento cuando yo estaba en viajes de negocios. Encontré recibos de hoteles que Sebastián había pagado con mi dinero porque Valeria le había dado acceso a una de las tarjetas. Descubrí que habían planeado esperar hasta la cena de compromiso para revelar su relación, porque según ellos, sería más dramático y memorable. Sebastián incluso había escrito: «Va a ser épico ver cómo se desmorona. Le hemos sacado todo lo que pudimos, ahora es momento del gran final». En lugar de explotar esa noche, en lugar de confrontarlos inmediatamente, tomé una decisión fría y calculada. Si querían un espectáculo, lo tendrían, pero yo escribiría el guión. Contacté a mi abogado a primera hora de la mañana siguiente. Le expliqué la situación completa. Le mostré las pruebas. Él me asesoró sobre cada paso legal que podía tomar. Documentamos todo. Cada gasto que había hecho en Valeria, cada mes de renta que ella nunca pagó, cada tarjeta de crédito que estaba únicamente a mi nombre. Preparamos los papeles de desalojo. Cancelé las autorizaciones de las tarjetas con fecha efectiva para el día después del supuesto compromiso. También contacté al dueño del gimnasio donde Valeria tenía una membresía que yo pagaba, al salón de belleza donde se hacía tratamientos mensuales con mi dinero y a cada servicio que ella disfrutaba a mi costa. Todo sería cancelado simultáneamente. Durante esas 3 semanas, actué como si nada hubiera cambiado. Seguí siendo el novio atento, el hombre enamorado que planeaba un futuro. Valeria no sospechó nada. Sebastián tampoco. Ellos continuaron con sus encuentros secretos, riéndose de mí en sus mensajes nocturnos, perfeccionando su plan de humillación pública. Yo los dejé creer que tenían el control. Mientras tanto, cada noche yo agregaba más detalles a mi contraataque. Hablé con el administrador de mi edificio sobre el proceso de desalojo. Cambié las cerraduras de mi apartamento, pero guardé las nuevas llaves hasta el momento preciso. Incluso contraté un investigador privado para documentar sus encuentros, solo para asegurarme de tener pruebas irrefutables si las necesitaba. La noche de la cena llegó. Valeria se veía radiante, llevaba un vestido rojo que yo le había comprado 2 meses atrás. Me besó en la mejilla cuando llegamos al restaurante, actuando como la novia emocionada. Sebastián llegó 15 minutos después, saludándome con un abrazo fraternal y una palmada en la espalda. «Hoy es tu gran día, hermano», me dijo con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. Yo sonreí de vuelta, sosteniendo su mirada. «Sí», respondí. Hoy todo cambia. Los invitados fueron llegando. Mi madre, mis 2 hermanas, mi padre que había viajado desde otra ciudad, los padres de Valeria, que me trataban como al hijo que nunca tuvieron, amigos de la universidad, colegas de trabajo, personas que habían sido parte importante de mi vida. Todos estaban allí para celebrar lo que creían sería el inicio de mi matrimonio. El ambiente era festivo, las conversaciones fluían, las copas de champán se llenaban y vaciaban. Nadie notaba la tensión que yo cargaba en los hombros, la forma en que mis manos temblaban ligeramente cada vez que miraba a Valeria riendo con Sebastián al otro lado de la mesa. Esperé hasta que el segundo plato fue servido, el momento que había planeado con el restaurante para hacer el brindis oficial y presentar el anillo. Me puse de pie. Golpeé suavemente mi copa con un tenedor. El sonido captó la atención de todos. «Buenas noches a todos», comencé. «Gracias por estar aquí esta noche. Significa mucho para mí tenerlos a todos presentes en este momento tan importante». Las sonrisas se multiplicaron alrededor de la mesa. Valeria me miraba con una expresión que ahora reconocía como anticipación maliciosa. Sebastián tenía esa misma sonrisa de triunfo apenas contenida. «He preparado algo especial para esta noche», continué, sacando la pequeña caja de terciopelo de mi bolsillo. Los murmullos de emoción recorrieron la mesa. Valeria extendió su mano, asumiendo que estaba a punto de arrodillarme. Pero yo no me moví. «Valeria», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Antes de que hagamos esto oficial, hay algo que necesito preguntarte». Ella parpadeó, confundida por el desvío del guión que esperaba. «¿Me amas?». Las palabras salieron simples, directas. Fue entonces cuando ella tomó su decisión. En lugar de responder con un sí convencional, en lugar de seguir con la farsa un poco más, Valeria eligió ese momento para ejecutar su plan. Se puso de pie, con una gracia casi teatral. «Marcos», dijo, y su voz llevaba un tono de falsa tristeza. «Eres un hombre maravilloso. Me has dado tanto, más de lo que muchas mujeres podrían soñar.
Hizo una pausa dramática, y vi cómo Sebastián se incorporaba en su silla, preparándose para su entrada. Pero no puedo casarme contigo. El silencio cayó como una losa de concreto, porque estoy enamorada de otro. Sebastián se levantó entonces, caminando hacia ella con pasos lentos y deliberados. Tomó su mano frente a todos. Valeria y yo hemos estado juntos durante meses, anunció, con una voz que intentaba sonar apologética pero que rebosaba satisfacción. No planeamos que pasara, pero el amor no se puede controlar. Valeria asintió apretando su mano. Lo siento, Marcos. Sé que esto es difícil, pero no podía seguir mintiéndote. Sebastián es el amor de mi vida. Espero que algún día puedas entenderlo y perdonarnos. Los invitados estaban congelados en shock. Mi madre había dejado caer su copa, el champán formando un charco dorado en el mantel blanco. Mi padre me miraba con una mezcla de horror y furia. Las hermanas de Valeria tenían las manos sobre sus bocas, los ojos muy abiertos. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Valeria me miraba esperando que yo colapsara, que suplicara, que hiciera una escena. Sebastián tenía esa sonrisa apenas contenida, como si estuviera esperando que yo explotara para poder lucir como el héroe que se lleva a la dama. Pero yo solo asentí lentamente. Guardé la caja del anillo de vuelta en mi bolsillo. Entiendo, dije con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Gracias por tu honestidad, Valeria. Realmente aprecio que finalmente hayas encontrado el valor para decir la verdad. Ella parpadeó, desconcertada por mi reacción. Entonces, continué, sacando el sobre manila. Creo que esto facilitará las cosas para ambos. Cuando Valeria abrió el sobre y vio los documentos, su rostro cambió de triunfante a aterrorizado en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?, susurró, pero su voz tembló lo suficiente para que varios invitados la escucharan. Notificación de desalojo, respondí claramente. Tienes 72 horas para sacar tus pertenencias de mi apartamento. También encontrarás ahí la cancelación de las 3 tarjetas de crédito que has estado usando, efectivas desde mañana a las 8 de la mañana, y una lista detallada de cada peso que gasté en ti durante 4 años. No es una factura, solo un recordatorio de quién realmente era el banco ambulante. Sebastián se puso pálido. ¿Cómo supiste?, comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de admitir. ¿Cómo supe qué, Sebastián?, pregunté, disfrutando ahora del momento. ¿Cómo supe que ustedes dos llevaban 8 meses juntos? ¿Cómo supe que planearon usar esta noche para humillarme públicamente? ¿Cómo supe que te di acceso a mi dinero y tú se lo pasaste a ella para que pagara hoteles donde podían estar juntos? Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Hace 3 semanas, continué, ahora dirigiéndome a todos los presentes, descubrí mensajes en la laptop de Valeria. Mensajes donde se burlaban de mí, donde me llamaban el tonto enamorado y el banco ambulante, donde planeaban exactamente esta escena, porque según sus propias palabras sería épico verme desmoronarme, donde Sebastián escribió que me habían sacado todo lo que pudieron y que ahora era momento del gran final. Las exclamaciones ahogadas llenaron el salón. Mi madre se puso de pie, mirando a Valeria con una expresión de disgusto puro. Mi padre simplemente negaba con la cabeza, incrédulo, así que decidí darle su espectáculo, concluí, pero con un pequeño cambio en el guión. Valeria, Sebastián, espero que su amor verdadero sea suficiente para sostenerse, porque a partir de mañana tendrán que hacerlo sin mi dinero, sin mi apartamento, y definitivamente sin mi dignidad. Levanté mi copa una vez más. Por el amor verdadero, repetí, esta vez con un tono de ironía que no pasó desapercibido para nadie. Bebí, dejé la copa sobre la mesa y salí del salón privado sin mirar atrás. Continué caminando por el pasillo del restaurante Betsa, sintiendo las miradas de los meseros y otros comensales que habían escuchado parte del drama. Mi corazón latía con fuerza, pero extrañamente me sentía más liviano de lo que había estado en semanas. Escuché pasos apresurados detrás de mí. Era mi madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Marcos», me llamó, alcanzándome justo cuando llegaba al vestíbulo. Me abrazó con fuerza, sin decir nada durante varios segundos. Cuando finalmente se separó, me miró a los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti. Manejaste eso con una dignidad que ellos nunca tendrán». Mi padre apareció momentos después, seguido por mis 2 hermanas. Ninguno dijo nada sobre quedarse en la cena.
Era evidente que la noche había terminado para todos. «Vámonos a casa», dijo mi padre, poniendo su mano en mi hombro. «Tu madre preparó comida de sobra esta mañana. Podemos terminar la noche allá, como familia». Asentí, agradecido de no tener que estar solo. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, mi hermana mayor, Patricia, me susurró. Siempre supe que había algo falso en ella. La forma en que nunca trabajaba, como siempre encontraba excusas para no contribuir. Debí haberte dicho algo. No importa ahora, respondí, y era verdad, ya no importaba. En el auto de mi padre, durante el trayecto a la casa de mis padres, mi teléfono empezó a vibrar incesantemente. Mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales. Varios de los invitados comenzaban a procesar lo que había pasado. Mi mejor amigo de la universidad, Roberto, que había estado en la cena, me escribió. «Hermano, lo que hiciste fue legendario. Esa mujer y ese traidor no merecían ni un segundo más de tu tiempo. Cuenta conmigo para lo que necesites». Otros mensajes seguían la misma línea, ofreciendo apoyo, expresando incredulidad ante la traición de Sebastián y Valeria. Pero entre todos esos mensajes, hubo uno que me heló la sangre. Era de Valeria. «Marcos, por favor, podemos hablar de esto. Cometí un error. Sebastián me manipuló. No sabía lo que estaba haciendo. Por favor, no me dejes sin nada. Podemos solucionarlo». La leí 2 veces, sintiendo una mezcla de rabia y asco. Ni siquiera había pasado 1 hora desde su gran declaración de amor por Sebastián y ya estaba intentando retractarse. No respondí. Bloqueé su número inmediatamente. Lo mismo hice con el número de Sebastián cuando empezaron a llegarme mensajes suyos también. Llegamos a la casa de mis padres cerca de las 10 de la noche. La casa olía a comida casera, un aroma reconfortante que contrastaba brutalmente con el ambiente tenso del restaurante. Mi madre se fue directo a la cocina a calentar la comida mientras mi padre servía copas de whisky para ambos. Nos sentamos en la sala, en un silencio que no era incómodo sino necesario. «¿Cuándo lo supiste?», preguntó finalmente mi padre, tomando un sorbo de su bebida. «Hace 3 semanas», respondí. «Vi los mensajes por accidente. Aunque en retrospectiva, creo que una parte de mí lo sospechaba desde hace meses». Patricia y mi hermana menor, Lucía, se sentaron en el sofá frente a nosotros. «¿Por qué no nos dijiste?», preguntó Lucía con la voz cargada de preocupación. «Podrías haberte ahorrado toda esta farsa de la cena». Negué con la cabeza. No era una farsa. Era necesario. Ellos planearon humillarme públicamente, hacer que yo pareciera el patético que no supo retener a su mujer. Si yo hubiera cancelado la cena o la hubiera confrontado antes, ellos habrían controlado la narrativa. Habrían dicho que yo fui el problema, que fui controlador, celoso, lo que sea. Necesitaba que todos vieran quiénes eran realmente. Mi madre regresó con platos humeantes de comida. Pollo asado, papas al horno, ensalada fresca, comida simple pero hecha con amor. Comimos en relativo silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Mi teléfono seguía vibrando periódicamente, pero lo puse en silencio. Ya habría tiempo para lidiar con las consecuencias sociales de lo que había pasado. Por ahora, necesitaba estar con mi familia, la gente que realmente me amaba sin condiciones ni segundas intenciones. Después de la cena, mi padre y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, bebiendo whisky y hablando sobre todo y nada. Él me contó historias de su propia juventud, de corazones rotos y lecciones aprendidas. «El dolor pasará», me dijo cerca de la medianoche. «Sé que no lo crees ahora, pero pasará. Y cuando pase, vas a mirar hacia atrás y vas a agradecerle a Dios que esa mujer mostró su verdadera cara antes de que te casaras con ella. Imagina descubrir esto después de tener hijos, después de años de matrimonio. Te salvaste de algo mucho peor». Pasé esa noche en mi antigua habitación en la casa de mis padres. Las paredes todavía tenían pósters de mis bandas favoritas de la adolescencia, estantes llenos de trofeos de fútbol y fotografías de momentos más felices. Me acosté mirando el techo, procesando todo lo que había pasado. Una parte de mí se sentía vacía, como si alguien hubiera arrancado algo vital de mi pecho. Pero otra parte, una parte más fuerte, se sentía liberada. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que actuar como si todo estuviera bien cuando mi instinto me gritaba que algo estaba mal. A la mañana siguiente desperté con 37 mensajes nuevos.
La mayoría eran de amigos y conocidos expresando su apoyo. Pero había 3 mensajes que me llamaron la atención. El primero era de la madre de Valeria. Marcos, no sé qué decir. Estoy avergonzada y furiosa con mi hija. Criamos a una persona mejor que esto, o eso creíamos. No te pido que la perdones, pero sí quiero que sepas que nosotros no aprobamos lo que hizo. Siempre te consideramos parte de nuestra familia. Y eso no ha cambiado. El mensaje me conmovió más de lo que esperaba. Los padres de Valeria siempre habían sido buenos conmigo. El segundo mensaje era de Roberto. Hermano, necesitas ver esto. Adjuntaba un enlace a una publicación en redes sociales. Era de una de las invitadas a la cena, una prima lejana que había grabado parte del momento con su teléfono. El video mostraba claramente a Valeria y Sebastián anunciando su relación, y luego mi respuesta calmada y la entrega del sobre. Los comentarios bajo el video eran casi unánimemente de mi lado, llamando a Valeria y Sebastián traidores, aprovechados, personas sin dignidad. El video ya tenía más de 5,000 visualizaciones y seguía subiendo. El tercer mensaje era de mi abogado. Buenos días, Marcos. He recibido 3 llamadas de un abogado representando a Valeria Méndez. Al parecer quiere negociar los términos del desalojo y discutir la posibilidad de que retires los cargos de las tarjetas de crédito. Le informé que no hay nada que negociar, que todo está dentro de la ley y que no estás interesado en comunicación alguna con su cliente. Solo quería que estuvieras al tanto. Si necesitas algo más, avísame. Sonreí al leer el mensaje. Valeria estaba empezando a entender la magnitud de lo que había perdido. Me levanté, me duché y bajé a desayunar con mis padres. Mi madre había preparado un desayuno abundante: pancakes con miel, huevos revueltos, jugo de naranja fresco. Tienes que comer, insistió llenando mi plato. No puedes enfrentar el día con el estómago vacío. Tenía razón, por supuesto. Comimos juntos y por primera vez en semanas sentí que podía respirar sin esa presión constante en el pecho. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo presionar el botón verde. ¿Marcos? La voz al otro lado era femenina, nerviosa. Soy Camila. Trabajaba con Valeria en su antigua agencia. Recordé vagamente el nombre. ¿Qué puedo hacer por ti, Camila? Hubo una pausa. Mira, sé que esto es raro, pero siento que necesitas saber algo. Hace como un año, Valeria me pidió que la ayudara a falsificar algunas facturas para justificar gastos en tus tarjetas de crédito. Dijo que necesitaba comprar regalos para tu familia, pero que tú eras demasiado controlador con el dinero. Yo, estúpidamente, lo hice. Pero después descubrí que el dinero no era para regalos, era para pagar viajes con Sebastián. Lo siento mucho. Debí haberte dicho algo antes. Me quedé en silencio por un momento, procesando esta nueva información. ¿Tienes pruebas de eso?, pregunté finalmente. Sí, respondió Camila inmediatamente. Guardé los correos y las conversaciones. Pensé que algún día podrían ser importantes. Puedo enviártelas si quieres. Envíamelas, dije, a este número. Y Camila, gracias. Sé que no fue fácil hacer esta llamada. Valeria era mi amiga, dijo ella, con la voz quebrándose ligeramente. O eso creía. Pero lo que te hizo, lo que hicieron ambos, es imperdonable. Mereces saber la verdad completa. Cuando la llamada terminó, miré a mis padres. Mi padre tenía una expresión sombría. ¿Más malas noticias?, preguntó. Información, respondí. Información que podría ser útil si Valeria decide complicar las cosas legalmente. Minutos después, mi teléfono empezó a recibir los archivos que Camila prometió enviar. Eran screenshots de conversaciones donde Valeria claramente instruía a Camila sobre cómo crear facturas falsas. Había recibos de hoteles, de restaurantes caros, de tiendas de ropa donde Valeria había gastado miles de pesos usando mis tarjetas, todo mientras me decía que necesitaba el dinero para proyectos personales o emergencias familiares. Reenvié todo a mi abogado inmediatamente con una nota, por si acaso. Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Esto cierra cualquier posible argumento que ella pudiera intentar usar. Si decide llevar esto a lo legal, no tiene ni la más mínima oportunidad. Me recosté en la silla, sintiendo una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Vindicación porque cada día que pasaba se revelaba más sobre quién era realmente Valeria, validando mi decisión de terminar todo.
Tristeza porque había amado genuinamente a esa mujer, o al menos a la versión de ella que me había mostrado. El resto del día lo pasé con mi familia, evitando las redes sociales, pero consciente de que el drama continuaba desenvolviéndose en línea. Patricia me mostró algunos comentarios particularmente devastadores para Valeria y Sebastián. Amigos mutuos se habían pronunciado, la mayoría condenando sus acciones. Incluso ex colegas de Sebastián habían comentado, revelando que él tenía fama de ser poco confiable y de tomar crédito por el trabajo de otros. Su reputación profesional también estaba siendo destrozada. Por la tarde, recibí una llamada de mi administrador del edificio. «Señor Marcos», dijo con tono profesional pero claramente incómodo. «La señorita Valeria se presentó aquí esta mañana exigiendo que le diera acceso al apartamento. Le informé que usted había cambiado las cerraduras y que había una orden de desalojo activa. Ella se puso muy alterada. Gritó, lloró. Amenazó con llamar a la policía. Tuve que recordarle que el apartamento está únicamente a su nombre y que ella no tiene derechos legales sobre la propiedad. Eventualmente se fue, pero pensé que debía informarle. Gracias por manejar la situación», respondí. «Si regresa, por favor contacte a la policía inmediatamente. Ya no quiero que tenga acceso al edificio bajo ninguna circunstancia». «Entendido», dijo el administrador. «También quería preguntarle si desea que hagamos algo con las pertenencias que ella dejó en el apartamento. Según la orden de desalojo, tiene 72 horas para recogerlas. Empaquételas y déjelas en el depósito de la entrada principal», instruí. «Puede recogerlas de ahí. No quiero que vuelva a entrar al apartamento». Esa noche, antes de dormir, revisé una vez más los mensajes acumulados en mi teléfono. Entre todos ellos, uno me llamó particularmente la atención. Era de Sandra, una exnovia de hace años con quien había mantenido una amistad cordial. Vi lo que pasó. Solo quería decirte que siempre supe que merecías algo mejor. No Valeria específicamente, sino mejor de lo que estabas permitiendo en tu vida. Espero que esto sea un nuevo comienzo para ti. Te lo mereces. El mensaje era simple, sin drama, sin juzgar. Lo agradecí sinceramente. Me quedé dormido esa noche pensando en cómo la vida puede cambiar en un instante. Hace solo 24 horas, yo estaba en un restaurante a punto de proponer matrimonio. Ahora estaba en la casa de mis padres, soltero, traicionado, pero extrañamente más fuerte de lo que había estado en años. El dolor estaba ahí, no podía negarlo, pero también había claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde estaba parado y hacia dónde quería ir. Y esa dirección definitivamente no incluía a personas que me veían como un medio para sus fines, que confundían mi generosidad con debilidad, mi amor con estupidez. Continuar ateo final 15-10. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de rutina y caos controlado. Volví a mi apartamento el lunes por la mañana. Necesitaba retomar mi trabajo y enfrentar el espacio que había compartido con Valeria. Las cerraduras nuevas funcionaban perfectamente. Entré y el silencio me golpeó inmediatamente. No había música sonando. No había el aroma de su perfume caro flotando en el aire. No había ropa tirada en el sofá. El apartamento se sentía vacío, pero también limpio, como si se hubiera removido una capa de mugre invisible. Caminé por cada habitación, observando los espacios donde antes había estado ella. El closet del dormitorio principal todavía tenía algunas perchas vacías donde colgaba su ropa. El baño ya no estaba abarrotado de productos de belleza caros que yo pagaba. La cocina, donde ella rara vez cocinaba pero siempre dejaba platos sucios, estaba impecable. Me serví un café y me senté en mi escritorio de la oficina en casa, listo para sumergirme en el trabajo que había descuidado durante las últimas semanas mientras planeaba lo que creí sería mi compromiso. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del administrador del edificio con una foto adjunta. Valeria había llegado temprano esa mañana a recoger sus pertenencias. En la imagen había aproximadamente 8 cajas de cartón apiladas en el depósito de la entrada. La señorita Méndez se presentó con un amigo para cargar sus cosas, decía el mensaje. Se fue hace media hora. No hubo incidentes. Observé la foto por un momento. 4 años de vida juntos reducidos a 8 cajas. Era patético de alguna manera, pero también liberador. Respondí al administrador agradeciéndole por su profesionalismo. 2 horas después, mientras revisaba correos de clientes y planeaba reuniones de la semana, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero lo contesté de todos modos. «¿Marcos Salinas?»
La voz era masculina, formal. Sí, soy yo. Mi nombre es Ricardo Fuentes. Soy abogado. Represento a Sebastián Rojas. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. Escucho. Mi cliente quisiera reunirse con usted para discutir la situación actual. Cree que hay malentendidos que pueden resolverse de manera civilizada. No pude evitar reír. ¿Malentendidos? Su cliente se acostó con mi novia durante 8 meses mientras fingía ser mi amigo. No hay nada que discutir. Señor Salinas, continuó el abogado con un tono más tenso, mi cliente está preocupado por la difamación que está ocurriendo en redes sociales. El video de la cena se ha vuelto viral, y su reputación profesional está siendo severamente dañada. Eso no es difamación, respondí fríamente. Eso es la consecuencia de sus propias acciones grabadas en video por testigos. Si su reputación está dañada, es porque la gente ahora sabe exactamente quién es. Hubo una pausa del otro lado. Mi cliente está considerando acciones legales si esto continúa. Dígale a su cliente que traiga esas acciones legales, respondí con calma. Tengo 8 meses de evidencia documentada de su traición. Tengo testigos, tengo mensajes, tengo pruebas fotográficas. Si quiere exponerse aún más públicamente en un tribunal, adelante. Mi abogado estará encantado de presentar cada detalle sórdido. El abogado intentó decir algo más, pero lo interrumpí. Una cosa más. Dígale a Sebastián que cuando terminé la universidad, cuando empecé mi empresa desde cero, cuando trabajé 80 horas semanales para construir algo de valor, él estaba ahí, viéndolo todo. Sabía exactamente cuánto esfuerzo me costó cada peso que gané. Y aún así, eligió robarme no solo mi dinero, sino mi confianza, mi amistad, mi dignidad. No hay reunión que pueda arreglar eso. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de rabia contenida. ¿Sebastián realmente pensaba que una conversación civilizada borraría 8 meses de traición? Llamé inmediatamente a mi abogado y le conté sobre la llamada. Era de esperarse, dijo con tranquilidad profesional. Están asustados. El video se volvió viral, y ahora ambos están enfrentando consecuencias reales. Probablemente intentarán intimidarte legalmente, pero no tienen base. Todo lo que hiciste fue defender tus derechos dentro de la ley. El video fue grabado por un tercero en un espacio semipúblico. No hay invasión de privacidad. Las redes sociales simplemente están reaccionando a información pública. No hay nada que puedan hacer legalmente. ¿Y si intentan demandarme de todos modos?, pregunté. Entonces los destrozaremos en corte, y probablemente terminen debiéndote dinero por costos legales. Esa tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Daniela, la hermana mayor de Valeria, alguien con quien siempre me había llevado bien. Marcos, sé que probablemente no quieres hablar con nadie de nuestra familia, pero necesito decirte algo. Valeria llegó a casa de mis padres ayer. Está devastada, sí, pero no por las razones correctas. Está devastada porque perdió el estilo de vida que tú le dabas, porque sus amigas ahora la evitan, porque Sebastián resultó ser exactamente el cobarde que tú dijiste que era. No está devastada por haberte herido. No tiene remordimiento real, solo lamento por las consecuencias. El mensaje continuaba. Mis padres están furiosos con ella. Mi mamá no le ha hablado desde la cena. Mi papá le dijo que se avergüenza de haberla criado. Yo personalmente le dije que destruyó a uno de los mejores hombres que jamás entrará en su vida y que no tiene derecho a llamarse víctima ahora. Solo quería que supieras que no todos en mi familia aprobamos lo que hizo. Siempre fuiste bueno con ella, con todos nosotros, y no merecías esto. Leí el mensaje varias veces. Me conmovió saber que al menos alguien en la familia de Valeria podía ver la situación claramente. Respondí a Daniela. Gracias por decirme esto. Significa mucho viniendo de ti. No tengo rencor con tu familia, solo con las personas que me traicionaron. Espero que Valeria eventualmente aprenda algo de todo esto, aunque no sea para mi beneficio. Daniela respondió casi inmediatamente. Ojalá aprenda, pero honestamente lo dudo. Valeria siempre ha sido egoísta. Yo solo esperaba que contigo fuera diferente. Claramente me equivoqué. Cuídate, Marcos. Mereces ser feliz. Fue una de las pocas conversaciones de esos días que no me dejó con un sabor amargo. El miércoles por la tarde, mientras trabajaba en una propuesta para un cliente importante, mi teléfono explotó con notificaciones. Roberto me envió un enlace urgente. Hermano, tienes que ver esto ahora. Abrí el enlace y encontré una publicación en Facebook de Valeria. Era larga, dramática,
llena de autocompasión. Decía que había cometido errores, sí, pero que yo había sido controlador y emocionalmente abusivo durante toda la relación. Afirmaba que ella solo había buscado consuelo en Sebastián porque yo la había aislado de sus amigos, que le había prohibido trabajar, que constantemente la hacía sentir inadecuada. La publicación continuaba diciendo que el video viral no mostraba el contexto completo, que había razones por las cuales ella había tomado las decisiones que tomó. Terminaba con una solicitud de comprensión y apoyo, pintándose como una víctima que finalmente había encontrado el valor para escapar de una relación tóxica. Los comentarios bajo la publicación eran mixtos. Algunos de sus amigas más cercanas expresaban apoyo, aunque sonaba forzado y poco convincente, pero la mayoría de los comentarios eran de personas que habían estado en la cena o que conocían la verdad, desmintiendo cada una de sus afirmaciones. Una ex colega de Valeria escribió: Valeria, yo trabajé contigo. Renunciaste porque no querías levantarte temprano, no porque Marcos te lo prohibiera. Todos en la oficina lo sabíamos. Otra persona comentó: estuve en esa cena. Vi cómo te burlaste de Marcos públicamente. Vi cómo tú y Sebastián planearon humillarlo. No puedes reescribir la historia solo porque te arrepientes de las consecuencias. Un ex compañero de universidad de Sebastián agregó: ¿controlador? Marcos era literalmente el más generoso de todos nosotros. Pagaba las cuentas cuando salíamos, ayudaba a quien lo necesitara. Esta revisión de la historia es patética. No respondí a la publicación. No necesitaba defenderme públicamente, porque docenas de personas ya lo estaban haciendo por mí. Pero sí tomé screenshots de cada comentario, cada interacción, por si acaso necesitaba evidencia adicional de que Valeria estaba intentando manipular la narrativa. Mi abogado me había aconsejado documentar todo, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Esa misma noche, Valeria borró la publicación. Aparentemente, la avalancha de comentarios negativos fue demasiado incluso para ella. El jueves recibí una llamada que no esperaba. Era de Javier, un cliente importante con quien había trabajado durante los últimos 2 años. Marcos, hermano, vi lo que pasó. Quería llamarte personalmente para decirte que sigo confiando en ti profesionalmente. De hecho, tengo un proyecto nuevo que creo sería perfecto para tu empresa. ¿Podemos reunirnos la próxima semana? La llamada me tomó por sorpresa. Había temido que el drama personal afectara mis relaciones profesionales, pero aparentemente estaba teniendo el efecto opuesto. La gente respetaba cómo había manejado la situación. Por supuesto, Javier, respondí, sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Envíame los detalles y coordinamos. Perfecto. Y Marcos, solo para que lo sepas, varios de nosotros en el sector empresarial estamos hablando. Lo que hiciste, defender tu dignidad de esa manera, mostró carácter. Eso es algo que valoramos en nuestros socios comerciales. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando mi teléfono, procesando lo que acababa de escuchar. Mi vida personal podía estar en ruinas, pero mi vida profesional aparentemente se estaba fortaleciendo. El viernes por la tarde, exactamente una semana después de la fatídica cena, mi abogado me llamó con noticias. Marcos, recibí documentación oficial. Valeria Méndez está intentando presentar una demanda civil contra ti por desalojo injustificado y daño emocional. Su abogado envió una carta formal. Mi corazón se aceleró. ¿Tiene alguna posibilidad? Mi abogado se rió, un sonido raro viniendo de él. Ninguna. 0. El apartamento está únicamente a tu nombre. Nunca hubo acuerdo de convivencia formal, y tenemos evidencia documentada de que ella no contribuía financieramente. Además, con la evidencia de las facturas falsas que recibiste de Camila, ahora nosotros tenemos base para una contrademanda por fraude. ¿Contramandar? Pregunté, considerando la idea. Podrías. Técnicamente ella cometió fraude al usar tus tarjetas de crédito para gastos no autorizados bajo pretextos falsos. Podríamos buscar restitución por esos montos, más daños, pero mi consejo profesional es que simplemente respondamos a su demanda sin mérito y dejemos que se caiga sola. No vale la pena tu tiempo o energía perseguir dinero que ella claramente no tiene. La mejor venganza es vivir bien, como dicen. Pensé en sus palabras. Tenía razón. Yo no necesitaba venganza legal adicional. Ya había recuperado mi dignidad, mi apartamento, mi vida. Perseguir a Valeria legalmente solo me mantendría atado a ella por más tiempo. Responde a su demanda y cierra esto. Decidí. No quiero gastar ni un segundo más de mi vida en esto de lo necesario. Sabía que dirías eso, respondió mi abogado con aprobación.
Prepararé la respuesta esta semana. Para el lunes próximo, esto debería estar resuelto. Esa noche, por primera vez desde la cena, salí con amigos. Roberto había organizado una reunión pequeña en un bar tranquilo, solo algunos amigos cercanos de la universidad que querían mostrar su apoyo. No hablamos de Valeria o Sebastián toda la noche. Hablamos de negocios, de deportes, de política, de todo menos del drama que había consumido mi vida la última semana. Fue refrescante estar rodeado de gente que simplemente me quería allí, sin agenda oculta, sin segundas intenciones. Alrededor de la medianoche, Roberto levantó su cerveza. Un brindis, anunció. Por Marcos, quien nos recordó que la dignidad y el respeto propio nunca se negocian. Todos levantamos nuestras bebidas. Por la dignidad, repetimos al unísono. En ese momento, sentado entre amigos verdaderos, me di cuenta de que ya había ganado. No necesitaba la vindicación de un tribunal. No necesitaba disculpas que nunca vendrían. Solo necesitaba seguir adelante. El fin de semana fue tranquilo. Limpié mi apartamento a fondo, removiendo los últimos vestigios de la presencia de Valeria. Doné algunas cosas que ella había dejado atrás a Caridad. Reorganicé los muebles, dándole al espacio una sensación completamente nueva. El domingo por la tarde, mientras tomaba café en mi balcón mirando la ciudad, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Marcos, soy Sebastián. Sé que probablemente no quieres escucharme, pero necesito hablar contigo. Lo que pasó fue inexcusable. No tengo excusas. Solo quería decirte que lo siento. Leí el mensaje 3 veces. Una parte de mí quería responder con rabia, decirle exactamente lo que pensaba de sus disculpas tardías, pero otra parte, la parte que estaba cansada de todo el drama, simplemente quería cerrarlo definitivamente. Escribí una respuesta corta. Sebastián, tu disculpa no significa nada para mí, no porque sea mala persona, sino porque el daño que causaste no se puede reparar con palabras. Aprende de esto para tu próxima amistad, si es que alguien confía en ti nuevamente. No me contactes otra vez. Envié el mensaje y bloqueé el número inmediatamente. La segunda semana después de la cena fue marcadamente diferente a la primera. El drama en redes sociales comenzó a calmarse. Otros escándalos capturaron la atención pública. El video viral de la cena seguía circulando, pero ahora los comentarios eran más de análisis que de reacción inmediata. Algunos usuarios lo habían convertido en un caso de estudio sobre relaciones tóxicas y dignidad personal. Vi memes, vi debates, vi gente usando la situación como ejemplo en discusiones sobre respeto propio. Era extrañamente surrealista ver mi vida personal convertida en contenido de Internet. Mi abogado me contactó el martes con buenas noticias. La demanda de Valeria fue desestimada. El juez ni siquiera requirió audiencia. Leyó los documentos, vio que el apartamento está únicamente a tu nombre, verificó que seguiste todos los procedimientos legales de desalojo y cerró el caso. Ella ahora debe pagar las costas judiciales, que no son pequeñas. Sentí una oleada de alivio. ¿Y eso es todo? ¿Se acabó? Legalmente sí, a menos que ella apele, cosa que dudo porque su abogado probablemente le aconsejó que no tiene caso. Oficialmente, estás libre de cualquier obligación legal hacia ella. Esa semana también trajo cambios profesionales positivos. 3 clientes nuevos me contactaron, todos recomendados por Javier, y otros contactos en mi red profesional. Mi empresa de consultoría, que había estado creciendo establemente, ahora experimentaba un impulso inesperado. Era irónico que el peor momento personal de mi vida coincidiera con uno de los mejores momentos profesionales. Contraté a un asistente para ayudarme a manejar la carga de trabajo creciente, algo que había postergado durante años porque Valeria siempre encontraba razones por las cuales necesitábamos ese dinero para otras cosas. Un viernes por la noche, 3 semanas después de la cena fatídica, estaba trabajando tarde en mi oficina en casa cuando recibí un correo electrónico inesperado. Era de Sandra, la exnovia que me había enviado ese mensaje de apoyo semanas atrás. Marcos, espero que no sea inapropiado escribirte. Vi que todo el drama finalmente se calmó. Algunos amigos mutuos y yo vamos a cenar el sábado en un nuevo restaurante italiano en el centro. Nada formal, solo amigos pasando un buen rato. Si te interesa unirte, serías bienvenido. Sin presión. Leí el correo varias veces, considerando. ¿Estaba listo para socializar más allá de mi círculo cercano? Decidí que sí. Respondí aceptando la invitación. El sábado por la noche llegué al restaurante
y encontré a Sandra con un grupo de 4 personas más, todos rostros familiares de años atrás. La conversación fluyó naturalmente, risas genuinas llenaron la mesa, y por primera vez en semanas no sentí el peso de la traición presionando mi pecho. Sandra era exactamente como la recordaba, inteligente, divertida, sin pretensiones. No mencionó lo que había pasado con Valeria ni una sola vez. Solo disfrutó la compañía, el vino, la comida excelente. Cuando la noche terminaba y todos se preparaban para irse, Sandra me detuvo brevemente. Me alegra que hayas venido. Sé que probablemente fue difícil salir después de todo lo que pasó, pero te ves bien, Marcos. Te ves como alguien que está encontrando su camino de vuelta a sí mismo. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Gracias, Sandra, por invitarme, por no hacer esto incómodo. Lo necesitaba más de lo que sabía. Ella sonrió. Los amigos están para eso. Y oye, si alguna vez quieres tomar un café y solo hablar, o no hablar de nada importante, estoy disponible. No era coqueteo, era amistad genuina, y eso era exactamente lo que necesitaba. Un mes después de la cena, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Me despertaba temprano, trabajaba en proyectos que realmente disfrutaba, pasaba tiempo con mi familia, salía ocasionalmente con amigos. El apartamento ya no se sentía como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un espacio que era completamente mío. Había comprado algunas piezas de arte nuevas, había reorganizado mi oficina, había convertido la habitación que Valeria usaba como vestidor en un pequeño gimnasio. Cada cambio era un paso hacia adelante. Las redes sociales eventualmente se calmaron por completo. El video de la cena todavía existía en algún rincón de internet, pero ya no era tema de conversación. Valeria había desactivado su perfil de Facebook después del desastre de su publicación defensiva. Sebastián había cambiado todos sus perfiles a privado. Según Roberto, quien todavía tenía contactos mutuos, Sebastián había perdido 2 clientes importantes que no querían estar asociados con alguien de su calibre moral. Valeria, por su parte, había vuelto a vivir con sus padres y supuestamente estaba buscando trabajo, algo que no había hecho en 4 años. Daniela, la hermana de Valeria, me mantenía vagamente informado sin que yo lo pidiera. En un mensaje casual me contó que Valeria y Sebastián habían terminado su relación apenas 2 semanas después de la cena. Resultó que cuando ya no había tu dinero de por medio, no tenían mucho en común, escribió Daniela con un tono de ironía. Sebastián le dijo que necesitaba enfocarse en reconstruir su carrera, lo cual es código para no quiero estar contigo ahora que eres tóxica socialmente. Valeria está devastada. Pero honestamente, ¿qué esperaba? No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una especie de tristeza distante. Valeria había destruido una relación de 4 años. Había traicionado la confianza de alguien que genuinamente la amaba. Todo por un romance que no duró ni un mes una vez que las circunstancias cambiaron. Era una lección costosa para ella, y no podía evitar pensar que tal vez, solo tal vez, ella finalmente entendería el valor de lo que había perdido. Aunque honestamente, eso ya no era mi problema ni mi preocupación. 2 meses después de la cena, recibí una carta física en mi apartamento. El remitente era Valeria Méndez. La sostuve en mis manos por varios minutos, debatiendo si abrirla o simplemente tirarla. Finalmente, la curiosidad ganó. La carta era larga, varias páginas escritas a mano. Comenzaba con disculpas, admitiendo que había sido egoísta, cruel, manipuladora. Reconocía que había desperdiciado los mejores años que pudieron haber tenido juntos por una aventura superficial con alguien que resultó ser tan falso como ella. La carta continuaba describiendo cómo su vida había colapsado completamente después de la cena. Había perdido amistades, su familia estaba decepcionada de ella, no podía encontrar trabajo porque su nombre estaba asociado con el video viral. Sebastián la había abandonado en el momento en que ser visto con ella se volvió inconveniente. Terminaba pidiendo no una segunda oportunidad romántica, sino simplemente perdón. No espero que me perdones de inmediato, escribía. Sé que no lo merezco, pero necesito que sepas que entiendo completamente lo que te hice, y viviré con ese remordimiento por el resto de mi vida. Fuiste el mejor hombre que jamás conoceré, y yo fui demasiado estúpida para verlo hasta que fue tarde. Leí la carta 2 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí se sentía vindicada, finalmente escuchando las palabras que una vez necesité desesperadamente.
Otra parte se sentía vacía, porque esas palabras ya no significaban lo que hubieran significado meses atrás. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No la tiré, pero tampoco la respondí. Tal vez algún día, cuando más tiempo hubiera pasado, podría encontrar en mi corazón el perdón que ella pedía. Pero ese día no era hoy. La vida continuó avanzando. Mi empresa siguió creciendo. Contraté a 2 empleados más. Me mudé a una oficina real fuera de mi apartamento, separando finalmente mi vida laboral de mi vida personal. Los fines de semana los pasaba con familia y amigos, ocasionalmente saliendo en citas casuales, sin apuro por entrar en nada serio. Había aprendido mi lección sobre construir mi vida alrededor de otra persona, sin asegurarme primero de que esa persona valorara lo que yo traía a la relación. Sandra y yo nos volvimos más cercanos, no románticamente, pero sí como amigos genuinos. Tomábamos café cada 2 semanas, hablábamos de nuestras vidas, nos aconsejábamos mutuamente sobre problemas profesionales y personales. Era refrescante tener una amistad con una mujer que no venía con complicaciones o expectativas. Un día, mientras tomábamos café en nuestra cafetería usual, Sandra me preguntó directamente: ¿Has pensado en salir con alguien seriamente otra vez? Consideré la pregunta honestamente. Eventualmente sí. Pero ahora mismo estoy enfocado en reconstruir mi vida de una manera que sea sostenible solo para mí. Quiero asegurarme de que la próxima vez que deje entrar a alguien sea porque añaden valor a una vida que ya está completa, no porque estoy tratando de llenar un vacío. Pasaron 6 meses desde la cena que debería haber sido mi compromiso. El video ocasionalmente resurgía en Internet, usado como ejemplo en artículos sobre dignidad personal y respeto propio. Algunos influencers de relaciones lo habían usado en sus contenidos, analizando lo que había salido mal y cómo había manejado la situación. Mi nombre se había vuelto casi sinónimo de tipo que manejó la traición como un profesional. Era extraño tener ese tipo de notoriedad, pero al menos era por algo que hice bien en lugar de algo vergonzoso. Un sábado por la tarde, mientras compraba en el supermercado, me topé con alguien que no había visto en meses. Era la madre de Valeria. Se detuvo en seco cuando me vio, su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y tristeza. «Marcos», dijo suavemente. Me acerqué, no con hostilidad, sino con cortesía cautelosa. «Señora Méndez». Ella negó con la cabeza. «Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, y lo entiendo completamente. Solo quería decirte que lo siento mucho por lo que te hizo mi hija. No te merecías eso. Nadie lo merece». Su voz se quebró ligeramente. «Valeria está viendo a un terapeuta ahora. No sé si ayudará, pero al menos está intentando entender por qué hizo lo que hizo». Asentí, sin saber qué decir. «Espero que la terapia le ayude», dije finalmente, y lo decía en serio. No porque quisiera a Valeria de vuelta en mi vida, sino porque genuinamente esperaba que ella se convirtiera en una mejor persona para su propio bien y el de cualquiera que cruzara su camino en el futuro. «Siempre fuiste un buen hombre», dijo la señora Méndez, tocando brevemente mi brazo. «Espero que encuentres la felicidad que mereces». «Gracias», respondí sinceramente. «Ustedes también cuídense». Nos separamos entonces, cada uno continuando con nuestras compras, 2 personas conectadas por una historia que ninguno de nosotros habría escogido. El invierno dio paso a la primavera. La ciudad se llenó de flores y días más largos. Yo había cumplido 33 años en febrero, celebrando con una fiesta pequeña que organicé para amigos cercanos y familia en mi apartamento. Fue una noche alegre, llena de risas y buenos recuerdos, sin sombra de drama pasado. Mientras todos se iban esa noche, Roberto se quedó atrás ayudándome a limpiar. «Sabes, hermano», dijo mientras apilábamos platos en el lavavajillas, «hace un año no hubiera imaginado que estarías aquí, en este lugar mentalmente. Pero te ves genuinamente feliz». Reflexioné sobre sus palabras mientras terminábamos de limpiar. Tenía razón. Había pasado por uno de los periodos más dolorosos de mi vida. Había sido traicionado por la persona que amaba y por quien consideraba mi mejor amigo, pero había salido del otro lado no solo intacto, sino más fuerte. Había aprendido lecciones valiosas sobre el valor propio, sobre no comprometer mi dignidad por amor, sobre la importancia de rodearse de personas genuinas. «Estoy llegando ahí», le respondí a Roberto. «Paso a paso, estoy llegando ahí». En mayo, casi 8 meses después de la cena,
Sandra y yo estábamos tomando nuestro café habitual cuando ella me dijo algo inesperado. Marcos, sé que dijimos que esto era solo amistad, y lo es, pero tengo que ser honesta contigo. He estado desarrollando sentimientos más profundos. Se detuvo, claramente nerviosa. No te estoy presionando para nada. Si tú no sientes lo mismo, absolutamente lo entiendo, y podemos seguir siendo solo amigos. Pero sentí que necesitaba decírtelo porque nuestra amistad se basa en honestidad, y estaría siendo deshonesta si seguía guardándome esto. Su confesión me tomó completamente por sorpresa, pero mientras procesaba sus palabras, me di cuenta de que no me sentía presionado o incómodo. De hecho, mientras miraba a Sandra, a esta mujer que había estado ahí consistentemente durante los últimos meses sin pedir nada a cambio, me di cuenta de que tal vez yo también había estado desarrollando sentimientos sin reconocerlos completamente. Sandra, comencé cuidadosamente. No sé exactamente qué es lo que siento todavía. He estado tan enfocado en reconstruirme que no he prestado atención a esa parte de mi vida. Pero me gustaría explorarlo, si estás dispuesta a ir despacio. Ella sonrió. Una sonrisa genuina de alivio y alegría. Despacio es perfecto. No tengo prisa. Solo quería que supieras dónde estoy parada. Empezamos a salir oficialmente un mes después, tomando las cosas con una lentitud deliberada. No había urgencia por hacer declaraciones públicas o poner etiquetas. Solo dos personas que se gustaban mutuamente, construyendo algo sólido sobre una base de amistad genuina y respeto mutuo. Era diferente a lo que había tenido con Valeria. No había drama, no había juegos, no había expectativas no razonables. Era saludable, equilibrado y exactamente lo que necesitaba. Un año después de aquella fatídica cena en el restaurante Betsa, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Mi empresa había triplicado sus ingresos, había contratado a 5 empleados de tiempo completo y tenía una lista de clientes que se extendía por los próximos 6 meses. Profesionalmente estaba experimentando el éxito más grande de mi carrera, pero más importante que eso, personalmente había encontrado una paz que no sabía que era posible. Sandra y yo llevábamos ya 6 meses saliendo oficialmente. Nuestra relación se desarrolló de manera orgánica, sin las banderas rojas que debía haber visto con Valeria, pero elegí ignorar. Sandra tenía su propio apartamento, su propia carrera exitosa como arquitecta, sus propios amigos y vida social. No dependía de mí financieramente ni emocionalmente. Éramos dos personas completas que elegían compartir sus vidas, no dos mitades buscando sentirse enteras. Era refrescante, saludable, y me hacía darme cuenta de cuán tóxica había sido realmente mi relación anterior. Una tarde de octubre, estaba en mi oficina revisando contratos cuando mi asistente, Laura, tocó la puerta. Marcos, hay alguien en la recepción que pregunta por ti. Dice que es urgente, pero no quiso dar su nombre. Fruncí el ceño confundido. ¿No dijo quién era? Laura negó con la cabeza. Solo que necesitaba hablar contigo personalmente. Es una mujer. Mi estómago se tensó ligeramente. Tenía una sospecha de quién podría ser, pero esperaba estar equivocado. Dile que espere 5 minutos, luego la dejaré pasar. Exactamente 5 minutos después, la puerta de mi oficina se abrió y entró Valeria. Se veía diferente. Su cabello estaba más corto, llevaba ropa simple y sin marca, y tenía una expresión en su rostro que no le había visto antes, una mezcla de humildad y determinación. Marcos, dijo suavemente, quedándose cerca de la puerta como si no estuviera segura de si debía avanzar más. Gracias por recibirme. Sé que no tenías que hacerlo. Me recosté en mi silla, estudiándola. Tienes 5 minutos. ¿Qué necesitas? No fui cruel, pero tampoco fui cálido. Simplemente era directo. Ella tomó asiento en la silla frente a mi escritorio, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba en su regazo. He estado en terapia durante los últimos 8 meses. Mi terapeuta me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma, sobre por qué hice lo que hice, sobre los patrones destructivos en mi vida. Hizo una pausa, respirando profundamente. No vine aquí a pedirte otra oportunidad. Sé que ese barco ya zarpó hace mucho tiempo. Vine porque mi terapeuta dice que parte de mi recuperación es hacer las paces con las personas que lastimé, sin esperar nada a cambio. He pasado este último año perdiendo todo, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Perdí amistades que pensé que eran sólidas, pero que resultaron ser tan superficiales como yo.
Perdí la comodidad de vivir sin preocupaciones porque alguien más pagaba todo. Perdí mi reputación y créeme, encontrar trabajo cuando tu nombre está asociado con ese video viral es casi imposible. Pero más que nada, perdí el respeto de mi familia, y eso ha sido lo más doloroso. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no hizo ningún esfuerzo por limpiarlas. Finalmente conseguí un trabajo hace 3 meses, dijo. Trabajo en un call center, turnos de noche, ganando el salario mínimo. Es humillante, considerando que hace un año estaba viviendo en un apartamento de lujo, sin pagar un solo peso. Pero también es lo que merezco. Y cada noche, mientras contesto llamadas de clientes enojados, pienso en cómo desperdicié 4 años con alguien que me amaba genuinamente, alguien que me habría dado el mundo si yo simplemente lo hubiera tratado con respeto básico. La escuché en silencio, sin interrumpir. Parte de mí se sentía vindicada, viendo las consecuencias completas de sus acciones. Otra parte sentía una extraña compasión por esta versión de Valeria, que parecía genuinamente rota y arrepentida. Sebastián se mudó a otra ciudad hace 6 meses, continuó ella. Cambió su nombre en redes sociales, empezó de cero en otro lugar donde nadie conociera su historia. Me ofreció llevarme con él, como si eso fuera algún tipo de solución. Le dije que no. Porque huir no cambia quién eres por dentro. Y yo necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que hice. ¿Sabes qué es lo más irónico? Preguntó con una sonrisa amarga. Durante toda nuestra relación, te culpé silenciosamente por no ser más emocionante, más espontáneo, más romántico. Quería que fueras como los hombres en las películas, que me sorprendieras constantemente, que me hicieras sentir como una princesa todos los días. Y cuando Sebastián apareció con su encanto superficial y sus promesas vacías, pensé que finalmente había encontrado lo que buscaba. Pero ¿sabes qué aprendí? Marcos, que las películas mienten. El amor verdadero no es sobre grandes gestos dramáticos o pasión desenfrenada. Es sobre alguien que paga las cuentas cuando estás sin trabajo, que te apoya cuando persigues tus sueños, que te trata con respeto incluso cuando no lo mereces. Me quedé en silencio por un largo momento después de que terminó de hablar. Finalmente, respiré profundamente. Valeria, aprecio que hayas venido aquí a decir esto. Sé que probablemente fue difícil, y genuinamente espero que tu terapia te ayude a convertirte en una mejor persona. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero necesitas entender algo. No te perdoné porque finalmente te disculpaste, o porque entendiste lo que hiciste mal. Te perdoné hace meses, por mi propia paz mental, no por ti. Guardar resentimiento solo me estaba lastimando a mí mismo. Dicho eso, continué. El perdón no significa reconciliación. No significa que quiera tenerte en mi vida de ninguna forma. Lo que hiciste no solo me lastimó, también le faltó el respeto a años de esfuerzo, sacrificio y amor genuino. Y aunque aprecio tu arrepentimiento, no cambia lo que pasó ni reconstruye la confianza que se destruyó. Has estado trabajando en ser mejor, y eso es admirable. Pero hazlo por ti, no por la esperanza de que algún día yo pueda quererte de vuelta en mi vida de alguna manera. Valeria asintió lentamente, las lágrimas fluyendo más libremente ahora. Lo entiendo, y no vine aquí esperando tu amistad o tu perdón activo. Solo necesitaba que supieras que entiendo completamente el daño que causé, y que si pudiera retroceder el tiempo y tomar decisiones diferentes, lo haría en un instante. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Gracias por escucharme, Marcos. Y de verdad, espero que seas increíblemente feliz. Te lo mereces más que nadie que conozca. Cuando salió de mi oficina, me quedé sentado en silencio durante varios minutos, procesando la conversación. Laura asomó la cabeza. ¿Estás bien? Asentí. Sí, estoy bien. Solo cerrando un capítulo que debió cerrarse hace tiempo. Esa noche le conté a Sandra sobre la visita de Valeria. Estábamos cenando en su apartamento, una rutina cómoda que habíamos desarrollado. Sandra me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, tomó mi mano. ¿Cómo te sientes al respecto? Consideré la pregunta honestamente. Me siento en paz, creo. Fue extraño verla así, tan rota y diferente de la persona que era, pero no sentí el impulso de rescatarla o ayudarla. Solo sentí que era una persona que una vez conocí, que cometió errores terribles y que ahora está viviendo con las consecuencias. Ya no es mi problema ni mi responsabilidad. Sandra sonrió, apretando mi mano.
Eso suena increíblemente saludable. Estoy orgullosa de ti. Y esas palabras significaron más para mí de lo que ella probablemente sabía. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. En diciembre, mi empresa ganó un contrato importante con una corporación multinacional, asegurando nuestro crecimiento para los próximos 3 años. Compré un apartamento más grande, esta vez uno que elegí completamente por mí mismo, sin compromiso ni influencia de nadie más. Era un espacio que reflejaba mis gustos, mis necesidades, mi vida. Sandra me ayudó a decorarlo, pero siempre respetando que era mi espacio, no el nuestro. Todavía no estábamos viviendo juntos, y ninguno de los dos tenía prisa por dar ese paso. En la víspera de Año Nuevo, casi 15 meses después de la cena que cambió mi vida, organicé una fiesta en mi apartamento nuevo. Invité a familia, amigos cercanos, colegas que se habían vuelto amigos. La noche estaba llena de risas, música, buena comida. A medianoche, mientras todos brindábamos por el Año Nuevo, miré alrededor de la habitación y me sentí abrumado de gratitud. Estas eran las personas que habían estado ahí durante el peor momento de mi vida, que me apoyaron sin juzgar, que celebraban mis éxitos genuinamente. Sandra estaba a mi lado, hermosa con un vestido azul que hacía resaltar sus ojos. Después del brindis, salimos al balcón para tomar aire fresco. La ciudad se extendía ante nosotros, luces brillando en todas direcciones. Ha sido un año increíble, dijo ella, recostándose en la barandilla. Lo ha sido, concordé. Hace un año estaba en el fondo de un pozo que no sabía cómo escalar. Ahora estoy aquí, con una vida que amo, rodeado de gente que me valora, y con una mujer increíble a mi lado. Me miró con una sonrisa suave. ¿Una mujer increíble?, bromeó. Cuéntame más sobre ella. Reí, jalándola hacia mí. Es inteligente, independiente, divertida. No necesita que yo la rescate o la mantenga. Me desafía a ser mejor, pero también me acepta exactamente como soy. Y lo más importante, cuando dice que me ama, sé que lo dice en serio, no porque esté pagando sus cuentas. Sandra se puso seria entonces. Marcos, nunca te he dicho esto explícitamente, pero necesitas saberlo. No estoy contigo por tu dinero, por tu éxito o por lo que puedes darme. Estoy contigo porque eres bueno, porque me haces reír, porque eres el tipo de hombre con quien puedo imaginar construir un futuro. Todo lo demás es solo extra. Lo sé, respondí, besando su frente. Y eso es exactamente por qué esto funciona. Nos quedamos en el balcón por un rato más, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad momentánea antes de volver a la fiesta. Mientras estaba ahí con Sandra, reflexioné sobre el viaje del último año. Había perdido a alguien que pensé que era el amor de mi vida, pero en realidad había ganado algo mucho más valioso: respeto propio, claridad sobre lo que merecía y eventualmente una relación saludable construida sobre bases sólidas. En febrero, recibí un mensaje inesperado de Daniela, la hermana de Valeria. Marcos, espero que estés bien. Solo quería que supieras que Valeria se mudó a otra ciudad el mes pasado. Consiguió un trabajo mejor allá y decidió empezar de nuevo donde nadie la conociera. Antes de irse, me pidió que te dijera gracias por darle el cierre que necesitaba cuando la recibiste en tu oficina. Dijo que esa conversación la ayudó a aceptar que necesitaba reconstruir su vida por sí misma, no con la esperanza de recuperarte algún día. Está haciendo terapia allá también. Solo pensé que querrías saberlo. Leí el mensaje y sentí una extraña mezcla de alivio y satisfacción. No alivio porque Valeria se había ido de la ciudad, sino alivio porque finalmente parecía estar tomando pasos reales hacia convertirse en una mejor persona. Respondí a Daniela. Gracias por contarme. Genuinamente le deseo lo mejor en su nuevo comienzo. Espero que encuentre lo que está buscando. Y lo decía en serio. Ya no había amargura, ya no había rabia, solo una aceptación pacífica de que ese capítulo de mi vida había terminado definitivamente. La primavera llegó de nuevo, marcando 2 años desde que había descubierto la traición. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. ¿Marcos Salinas? La voz era masculina, formal. Sí, soy yo. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy el editor de una revista de negocios. Estamos haciendo una serie sobre emprendedores exitosos que han superado adversidades significativas. Su nombre apareció en nuestra investigación, específicamente por cómo manejó una situación personal difícil mientras construía su empresa.
Nos gustaría entrevistarlo. Me sorprendió la llamada. ¿Una entrevista sobre qué exactamente? Carlos explicó. Queremos hablar sobre resiliencia, sobre cómo convertir momentos difíciles en catalizadores para el crecimiento. Su historia, si está dispuesto a compartirla, podría inspirar a otros emprendedores que están pasando por sus propias crisis personales. Consideré la oferta. Parte de mí quería rechazarla, mantener esa parte de mi vida privada, pero otra parte pensó que tal vez, solo tal vez, compartir mi experiencia podría ayudar a alguien más que estuviera pasando por algo similar. Acepto, dije finalmente, pero con una condición. No quiero que esto se convierta en un artículo sensacionalista sobre mi exnovia. Quiero que se enfoque en la lección real, cómo el respeto propio y las decisiones difíciles pueden llevarte a un lugar mejor. Exactamente lo que teníamos en mente, respondió Carlos con entusiasmo. La entrevista se publicó 2 meses después. Era un artículo de 3 páginas que hablaba sobre mi trayectoria empresarial, los desafíos que enfrenté, y sí, brevemente mencionaba la traición, pero se enfocaba principalmente en cómo usé ese momento oscuro como motivación para construir algo mejor. El artículo generó una respuesta inesperada. Recibí docenas de correos de personas compartiendo sus propias historias de traición y recuperación, agradeciéndome por ser honesto sobre mi experiencia. Varios emprendedores me contactaron para consultoría, específicamente porque respetaban cómo había manejado tanto la crisis personal como el crecimiento profesional simultáneamente. Había convertido el peor momento de mi vida en algo que ahora estaba ayudando a otros, y eso se sentía profundamente significativo. En junio, Sandra y yo celebramos nuestro primer aniversario oficial juntos. Lo festejamos con un viaje de fin de semana a la playa, solo nosotros dos, sin distracciones. Una noche, mientras caminábamos por la orilla, ella se detuvo y me miró seriamente. Marcos, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Mi corazón se aceleró ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Hemos estado juntos 1 año, continuó, y ha sido el año más feliz de mi vida. Pero necesito saber dónde ves esto yendo. No te estoy presionando para propuestas o mudanzas inmediatas. Solo quiero asegurarme de que estamos en la misma página sobre el futuro. Tomé sus manos, mirándola a los ojos. Sandra, después de lo que pasé, me prometí a mí mismo que nunca volvería a apresurarme en una relación. Pero también me prometí que cuando encontrara a alguien especial, alguien que me tratara con respeto y me valorara genuinamente, no la dejaría ir por miedo. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Veo un futuro contigo, veo matrimonio, veo construir una vida juntos, veo todo, pero quiero construirlo correctamente, sin prisa, con comunicación honesta en cada paso. ¿Eso tiene sentido para ti? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas felices. Tiene perfecto sentido. Solo necesitaba saber que estábamos caminando en la misma dirección. Nos abrazamos ahí en la playa, con el sonido de las olas de fondo, y sentí una certeza que nunca había sentido antes. Esto era real, esto era sólido, esto era lo que el amor debería ser. No había drama, no había juegos, no había manipulación. Solo 2 personas comprometidas a construir algo juntos, respetando el ritmo del otro, comunicándose honestamente. 2 años después de la cena en el restaurante Betsa, mi vida era completamente diferente en todos los sentidos posibles. Mi empresa había crecido más allá de mis proyecciones más optimistas. Había abierto una segunda oficina en otra ciudad y tenía planes de expansión a nivel nacional. Financieramente, estaba más estable de lo que nunca imaginé, pero más importante que el éxito profesional era la paz personal que había encontrado. Ya no me despertaba con ese peso en el pecho, ya no cuestionaba mi valor como persona, ya no sentía la necesidad de probarle nada a nadie. Sandra y yo nos comprometimos en octubre de ese año. Fue una propuesta simple e íntima, solo nosotros 2 en el apartamento que ahora considerábamos nuestro hogar compartido. Ella había dicho que sí sin drama, sin expectativas extravagantes, solo con lágrimas de felicidad genuina. Planeamos una boda pequeña para la primavera siguiente, solo familia cercana y amigos verdaderos. No necesitábamos un evento masivo para validar nuestro amor, solo necesitábamos el compromiso mutuo de construir una vida juntos. Una tarde, mientras planeábamos los detalles de la boda, Sandra me preguntó algo que no esperaba. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas con Valeria? No de la relación en sí, sino del momento público, de cómo todo se desarrolló. Consideré la pregunta cuidadosamente.
Honestamente, no. Si la hubiera confrontado en privado, si hubiera cancelado la cena, ellos habrían controlado la narrativa. Habrían pintado la historia donde yo era el malo, donde ella era la víctima escapando de una relación tóxica. Necesitaba que todos vieran la verdad. Y aunque fue doloroso, aunque fue público, fue la única manera de recuperar mi dignidad completamente. Además, continué, ese momento me enseñó una lección invaluable que estoy aplicando en nuestra relación. Me enseñó la importancia de la comunicación honesta, de establecer límites claros, de no ignorar banderas rojas. Me enseñó que el amor verdadero no debería sentirse como un esfuerzo constante de probar tu valor. Y más que nada, me enseñó que merezco a alguien que me elija conscientemente todos los días, no a alguien que se quede conmigo por conveniencia. Sandra asintió pensativamente. Esa es probablemente la cosa más saludable que he escuchado decir a alguien sobre una relación pasada. Los meses pasaron en una feliz nebulosa de planificación de boda y crecimiento continuo. Ocasionalmente escuchaba noticias vagas sobre Valeria a través de Daniela, quien seguía siendo una amiga casual. Valeria aparentemente estaba prosperando en su nueva ciudad, había conseguido un mejor trabajo, estaba saliendo con alguien nuevo, parecía genuinamente feliz. Me alegraba por ella, no de una manera nostálgica o romántica, sino de la manera en que te alegras cuando escuchas que un ex conocido finalmente encontró su camino. Su felicidad ya no afectaba la mía de ninguna manera, positiva o negativa. Éramos simplemente dos personas que una vez compartieron vidas y ahora estaban construyendo futuros completamente separados. En cuanto a Sebastián, había escuchado aún menos. Roberto mencionó una vez que aparentemente Sebastián estaba intentando reconstruir su carrera bajo un nombre diferente en otra parte del país, pero nadie de nuestro antiguo círculo mantenía contacto con él. Había quemado demasiados puentes, traicionado demasiadas confianzas. Era un recordatorio sombrío de que las acciones tienen consecuencias duraderas, que la reputación una vez destruida es casi imposible de reconstruir. No sentía satisfacción particular por su caída, solo una aceptación pacífica de que había cavado su propia tumba social. La boda llegó en una hermosa tarde de primavera. Era íntima, exactamente como lo habíamos planeado, con 50 invitados en un jardín pequeño pero elegante. Mi padre me ayudó a ajustar mi corbata antes de la ceremonia, con lágrimas en sus ojos. Estoy tan orgulloso del hombre en que te has convertido, hijo. No solo por tu éxito, sino por tu carácter, por cómo manejaste la adversidad, por cómo elegiste construir una vida mejor en lugar de quedarte estancado en la amargura. Sus palabras me tocaron profundamente. Aprendí de los mejores, papá, respondí, abrazándolo. Cuando Sandra caminó por el pasillo, hermosa en un vestido simple pero elegante, sentí una certeza absoluta de que este era mi futuro correcto. No había dudas, no había segundo pensamiento, no había esa voz pequeña en mi cabeza preguntándose si estaba cometiendo un error. Solo había paz, certeza y amor genuino. Los votos que escribimos mutuamente se enfocaban en respeto, comunicación honesta, apoyo mutuo y crecimiento conjunto. Eran prácticos pero profundamente significativos, reflejando la solidez de nuestra relación. En la recepción, mientras bailábamos nuestra primera danza como esposos, Sandra me susurró al oído. Gracias por no rendirte con el amor después de lo que pasaste. Gracias por darme la oportunidad de mostrarte cómo debería ser realmente. Apreté su mano sintiéndome abrumado de gratitud. Gracias por ser paciente conmigo mientras sanaba. Gracias por ser exactamente quien eres. El resto de la noche fue una celebración alegre con las personas que realmente importaban en nuestras vidas. 3 años después de aquella cena que debería haber sido mi compromiso, pero se convirtió en mi liberación, me encontré reflexionando sobre todo lo que había pasado. Sandra y yo estábamos esperando nuestro primer hijo. La empresa seguía creciendo. Había comprado una casa en las afueras de la ciudad donde planeábamos criar a nuestra familia. La vida no era perfecta. Tenía sus desafíos y estrés como cualquier vida, pero era genuinamente feliz. Y esa felicidad no dependía de probarle nada a nadie ni de mantener una fachada. Era auténtica, ganada a través de decisiones difíciles y crecimiento personal. Un día, mientras organizaba archivos viejos en mi oficina en casa, encontré la carta que Valeria me había enviado hace años, la que había guardado en un cajón y nunca respondí. La leí de nuevo.
esta vez sin la emoción cruda que había sentido la primera vez. Solo había una distancia tranquila, como leer sobre algo que le pasó a otra persona en otra vida. Consideré tirarla, pero en cambio la guardé de nuevo. No como un recordatorio de dolor, sino como un marcador de cuánto había crecido, de cuán lejos había llegado. Esa noche, mientras Sandra y yo cenábamos juntos, compartí con ella que había encontrado la carta. ¿Cómo te hizo sentir leerla de nuevo? Preguntó con curiosidad genuina, sin celos ni inseguridad. Agradecido, respondí honestamente. Agradecido de que todo eso pasó, porque me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Si Valeria no me hubiera traicionado, probablemente me habría casado con ella. Habría pasado años en una relación mediocre. Nunca habría conocido lo que realmente merezco. En una forma extraña, ella me hizo un favor. Sandra sonrió, tomando mi mano sobre la mesa. Esa es una perspectiva increíblemente madura. Tomó tiempo llegar aquí, admití. Hubo momentos en ese primer año donde la rabia me consumía, donde quería venganza más allá de lo que ya había logrado. Pero eventualmente me di cuenta de que la mejor venganza no era destruirla a ella, era construir una vida tan buena que su traición se convirtiera en una nota al pie irrelevante en mi historia. Y eso es exactamente lo que hice. Los años continuaron pasando. Nuestro hijo nació saludable y hermoso. La empresa alcanzó el hito de 50 empleados. Compramos una casa de vacaciones en la playa donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. La vida se llenó de momentos simples pero profundamente satisfactorios. Cenas familiares, primeros pasos de nuestro hijo, éxitos profesionales, vacaciones anuales, noches tranquilas en casa. No había drama, no había crisis constantes, no había esa sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Solo había estabilidad, amor genuino y crecimiento mutuo. 5 años después de la cena, recibí un correo electrónico inesperado. Era de un productor de un podcast popular sobre superación personal y resiliencia. Habían visto el artículo de la revista de años atrás y querían entrevistarme para su programa. Inicialmente dudé, pero Sandra me animó. Tu historia podría ayudar a alguien que está pasando por algo similar, argumentó. Así que acepté. La entrevista se grabó un mes después. Fue una conversación de 2 horas donde hablé no solo sobre la traición, sino sobre todo lo que vino después, sobre cómo reconstruí mi vida, sobre las lecciones que aprendí. El episodio se lanzó y tuvo una respuesta abrumadora. Miles de personas compartieron sus propias historias en redes sociales, agradeciéndome por ser vulnerable y honesto. Recibí cientos de mensajes de personas diciendo que mi historia les había dado el valor para dejar relaciones tóxicas, para establecer límites saludables, para valorarse a sí mismos más. Fue humillante y profundamente gratificante darme cuenta de que mi dolor más profundo se había transformado en algo que ahora estaba ayudando a otros a sanar. Una noche, aproximadamente una semana después de que se lanzó el podcast, mi teléfono sonó. Era Daniela. Marcos, espero que esté bien llamarte. Sé que han pasado años y no hemos hablado mucho últimamente. Está bien, Daniela. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Valeria escuchó tu podcast. Me llamó llorando. Quería que supieras que está orgullosa de ti, de cómo convertiste algo tan doloroso en algo positivo. Y quería que supieras que ella también está bien ahora, genuinamente bien, no solo fingiendo. Se casó el año pasado con alguien que, según sus palabras, le enseñó lo que el amor real significa, así como tú intentaste enseñárselo, pero ella estaba demasiado perdida para verlo. Escuché en silencio, procesando la información. Me alegro de que esté bien, dije finalmente, y lo decía genuinamente. De verdad lo hago. Espero que haya aprendido de sus errores y que sea buena con su esposo de la manera que no fue conmigo. Lo es, respondió Daniela, totalmente transformada. La terapia realmente funcionó. Solo quería que supieras que tu podcast fue algo así como un cierre final para ella también. Le recordó por qué hizo todo el trabajo de convertirse en mejor persona. Gracias por decirme, Daniela. Y gracias por mantener esa amistad todos estos años, incluso cuando no hemos hablado mucho. Cuando la llamada terminó, le conté a Sandra sobre la conversación. ¿Cómo te hace sentir?, preguntó ella, recostándose contra mi hombro en el sofá. Completo.
respondí después de pensar. Como si todos los cabos sueltos finalmente se hubieran atado. Valeria encontró su felicidad, yo encontré la mía, y ambas son completamente separadas e igualmente válidas. Ya no hay qué hubiera sido ni preguntas sin responder. Solo hay aceptación pacífica de que ese capítulo terminó exactamente como debía terminar. Ahora, sentado aquí casi 6 años después de aquella noche en el restaurante Betsa, puedo decir con total honestidad que no cambiaría nada de lo que pasó. ¿Fue doloroso? Absolutamente. ¿Fue humillante en el momento? Sin duda. ¿Hubo noches donde dudé de mi valor y cuestioné si alguna vez volvería a confiar en alguien? Demasiadas para contar, pero ese dolor, esa humillación, esas dudas, todas fueron parte del proceso que me llevó a donde estoy ahora, en un matrimonio saludable, con una familia que amo, dirigiendo una empresa exitosa y, más importante, con un sentido sólido de quién soy y qué merezco. La traición de Valeria y Sebastián no me destruyó. Me refinó. Quemó todas las partes de mí que estaban dispuestas a comprometer mi dignidad por amor, que valoraban ser amado por encima de ser respetado, que confundían generosidad con comprar afecto. De las cenizas de esa traición surgió una versión de mí mismo que era más fuerte, más sabio, más selectivo sobre quién dejaba entrar en mi vida. Y esa versión es quien Sandra se enamoró, quien mis clientes respetan, quien mis amigos valoran, quien mi familia admira. A cualquiera que esté pasando por una traición similar, les diría esto: el dolor que sientes ahora es real y válido. No lo minimices ni te apresures a superarlo, pero también entiende que este momento no define tu futuro. ¿Cómo respondes a esta traición? Eso es lo que te definirá. Puedes elegir quedarte estancado en la amargura, gastando años buscando venganza o validación de quien te lastimó. O puedes elegir usar este momento como catalizador para construir algo mejor, algo que sea tan sólido que la traición eventualmente se convierta en solo una nota al pie en tu historia de éxito. Yo elegí la segunda opción, y 6 años después, puedo decir con certeza que fue la decisión correcta. Valeria pensó que me estaba destruyendo aquella noche en el restaurante. Lo que realmente hizo fue liberarme para encontrar el tipo de felicidad que nunca hubiera sido posible con ella. Y por eso, en una forma extraña y contradictoria, casi le estoy agradecido. Casi. Años después de que el polvo se asentara completamente, la historia de aquella noche en el restaurante Betsa se convirtió en algo casi mitológico en nuestro círculo social. Nuevos amigos que conocíamos inevitablemente la escuchaban eventualmente, usualmente contada por Roberto en alguna reunión después de unas copas de vino. Tienes que escuchar cómo Marcos manejó a su exnovia traidora, diría, y luego procedería a contar la historia con detalles dramáticos que hacían que sonara más épica de lo que se sintió en el momento. Pero la verdadera historia no era el momento dramático de entregar el sobre o el video viral que siguió. La verdadera historia era todo lo que vino después. Las noches solitarias donde tuve que reconstruir mi sentido de valor, las decisiones conscientes de no dejar que la amargura me consumiera, el trabajo duro de abrir mi corazón nuevamente, a pesar del miedo a ser traicionado otra vez. Esa era la historia que importaba, la que raramente se contaba en fiestas, pero que era infinitamente más significativa. Sandra y yo eventualmente tuvimos 2 hijos más. Nuestra casa se llenó de ruido, risas, juguetes esparcidos por todas partes, y esa alegría caótica que viene con criar una familia. Mi empresa siguió creciendo, eventualmente expandiéndose a nivel internacional. Gané premios en mi industria, di charlas en conferencias, me convertí en mentor de jóvenes emprendedores. Pero todos esos logros profesionales palidecían en comparación con la satisfacción de llegar a casa cada noche a una familia que genuinamente me amaba y me respetaba. Una década después de la cena, recibí una invitación inesperada. Era para una reunión de nuestra generación de la universidad. Normalmente no asistía a este tipo de eventos, pero algo me impulsó a ir esta vez. Tal vez era curiosidad, tal vez era confianza de que finalmente estaba en un lugar donde ver caras del pasado no me afectaría. Sandra me animó a ir. Ve, reconéctate con viejos amigos, cierra más círculos si necesitas hacerlo. Estaré aquí cuando regreses. La reunión era en un hotel elegante en el centro. Llegué solo, habiendo dejado a Sandra en casa con los niños. El salón estaba lleno de rostros familiares que habían envejecido, algunos para bien, otros no tanto. Roberto me saludó inmediatamente.
presentándome a varias personas que no había visto en años. Las conversaciones fluían fácilmente, hablando de carreras, familias, vida en general. Era agradable, nostálgico, pero también algo superficial de la manera en que tienden a ser estas reuniones. Entonces la vi. Valeria estaba al otro lado del salón, conversando con un grupo de ex compañeros de clase. Se veía mayor, como todos nosotros, pero también se veía bien. No con el lujo artificial que solía tener cuando vivía de mi dinero, sino con una belleza más natural y genuina. Llevaba un vestido simple, maquillaje mínimo, y una expresión en su rostro que sugería paz interior. A su lado había un hombre que asumí era su esposo, su mano descansando casualmente en su espalda baja en un gesto protector, pero no posesivo. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento a través del salón. Hubo un reconocimiento mutuo, luego ella sonrió ligeramente y asintió. No fue una sonrisa coqueta ni nostálgica, sino simplemente un reconocimiento cortés de alguien que una vez conoció a otra persona en otra vida. Devolví el gesto con un asentimiento de cabeza antes de volver mi atención al grupo con el que estaba conversando. No sentí nada dramático, ningún resurgimiento de viejas emociones, ninguna rabia residual, solo una neutralidad pacífica. Más tarde en la noche, mientras esperaba en el bar mi bebida, Valeria se acercó. «Marcos», dijo suavemente. «Valeria», respondí con cortesía neutral. Hubo un momento de silencio ligeramente incómodo. «¿Te ves bien?», dijo finalmente. «¿Te ves feliz?». «Lo soy», respondí honestamente. «Y tú también te ves bien». «Lo estoy», dijo con una sonrisa pequeña. «Finalmente, genuinamente, lo estoy». Señaló al hombre con quien había estado. «Ese es mi esposo, Diego. Llevamos casados 4 años. Es un buen hombre, paciente, amable, todo lo que no valoré cuando tuve la oportunidad. Me alegro por ti, Valeria. De verdad lo hago, y era verdad». Ya no había ningún rastro de amargura en mis palabras. «Escuché tu podcast hace años», continuó. «Fue revelador, doloroso escuchar cómo te afecté, pero también necesario. Me ayudó a entender completamente el daño que causé y por qué nunca podía volver a ser esa persona. Espero que no lo seas», dije simplemente. «Espero que hayas aprendido y crecido de esa experiencia como yo lo hice». «Lo hice», aseguró. «La terapia, perder todo, tener que reconstruir desde cero, todo fue necesario. No justifico lo que hice, nunca podré, pero me convirtió en alguien capaz de apreciar a Diego, de ser la esposa que él merece, de construir una vida basada en respeto mutuo en lugar de conveniencia financiera». Asentí, genuinamente complacido de escuchar esto. «Me alegra escuchar eso, Valeria. Todos merecemos ser felices, incluso cuando cometemos errores terribles. Lo importante es aprender de ellos». «¿Y tú?», preguntó. «¿Eres feliz? Vi fotos tuyas en línea con tu esposa y tus hijos. Se ven hermosos». «Soy increíblemente feliz», respondí con una sonrisa genuina. «Casado con una mujer extraordinaria, 3 hijos maravillosos, una carrera que amo. La vida es buena». «Te lo mereces», dijo ella, con la voz ligeramente quebrada. «Siempre lo mereciste, y fui demasiado estúpida para verlo hasta que fue tarde. Pero me alegra que encontraras lo que merecías, incluso si no fue conmigo». El bartender me entregó mi bebida entonces, proporcionando una salida natural de la conversación. «Fue bueno verte, Valeria». «Cuídate. Tú también, Marcos. Y gracias». «¿Por qué?», pregunté, genuinamente curioso. «Por no odiarme, por dejarme vivir con mis errores sin perseguirme con ellos, por ser el hombre bueno que siempre fuiste, incluso cuando no lo merecía». Con eso se alejó, volviendo junto a su esposo. Los observé interactuar por un momento. La forma en que él la miraba era diferente de cómo Sebastián solía mirarla, diferente incluso de cómo yo la miraba. Era más suave, más protector, más genuino. Me alegré por ella, por ambos. Cuando volví a casa esa noche, Sandra estaba despierta esperándome. «¿Cómo estuvo?», preguntó mientras me quitaba la chaqueta. «Interesante», respondí. Vi a Valeria. Los ojos de Sandra se ampliaron ligeramente. «¿Y cómo fue eso?». «Extrañamente normal», dije honestamente. «Hablamos brevemente. Ella parece genuinamente feliz ahora.
casada, cambiada, y yo no sentí nada excepto una especie de satisfacción pacífica de que ambos encontramos donde necesitábamos estar. Sandra me abrazó entonces, fuerte. Eso es increíblemente saludable, amor. Muestra cuánto has crecido. Hemos crecido, corregí. No estaría donde estoy sin ti, sin tu paciencia mientras sanaba, sin tu amor que me mostró cómo debería ser realmente una relación. Nos quedamos así por un momento, abrazados en nuestra sala, rodeados de evidencia de la vida que habíamos construido juntos. Fotos familiares en las paredes, juguetes de los niños en el suelo, las pequeñas imperfecciones y comodidades que hacen un hogar. Ahora, sentado aquí escribiendo esto más de una década después de aquella fatídica noche en el restaurante Betsa, puedo ver el arco completo de la historia. No es una historia de venganza, aunque en el momento se sintió como tal. Es una historia sobre dignidad, sobre conocer tu valor incluso cuando otros no lo ven, sobre la valentía de alejarse de lo que no te sirve para hacer espacio para lo que lo hará. Es una historia sobre cómo el final más doloroso puede llevarte al comienzo más hermoso. Si pudiera hablar con el Marcos de aquella noche, el que estaba a punto de proponer matrimonio sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar, le diría: lo que estás a punto de enfrentar te romperá temporalmente, te hará cuestionar tu valor, tu juicio, tu capacidad de confiar, pero también te refinará. Te convertirás en una versión más fuerte de ti mismo, una versión que sabe exactamente lo que merece y que no se conforma con menos. Y al final, encontrarás algo mucho mejor de lo que estabas a punto de aceptar. Así que respira profundo, mantén tu dignidad y confía en que este dolor tiene un propósito. Y a cualquiera leyendo esto que esté pasando por su propia versión de traición o decepción, les diría: tu historia no termina en el momento de la traición. Eso es solo un capítulo, aunque sea doloroso. Cómo escribes los próximos capítulos depende completamente de ti. Puedes elegir quedarte atrapado en ese momento, revivirlo constantemente, permitiendo que defina quién eres. O puedes elegir usar ese dolor como combustible para construir algo mejor, algo tan sólido y hermoso que eventualmente mirarás hacia atrás y casi agradecerás el momento que te obligó a cambiar de dirección. Yo elegí la segunda opción. Y una década después, con una esposa que amo, hijos que me hacen reír todos los días, una carrera exitosa y una paz interior que no sabía que era posible, puedo decir con absoluta certeza que fue la decisión correcta. La traición no me destruyó, me liberó. Y en esa liberación encontré algo infinitamente más valioso de lo que perdí. Me encontré a mí mismo. La vida tiene una forma extraña de llevarte exactamente a donde necesitas estar, incluso cuando el viaje es doloroso. Valeria me rechazó mi anillo diciendo que no podía casarse conmigo porque amaba a otro. Así que la saqué de mi apartamento donde vivía gratis y cancelé las tarjetas. Fue en el restaurante Betsa, frente a 30 personas que habían venido a celebrar lo que debería haber sido nuestro compromiso. Y ahora, años después, puedo decir honestamente que fue el mejor rechazo que jamás recibí, porque me llevó a una vida que nunca hubiera sido posible con ella. Una vida de respeto mutuo, amor genuino y dignidad intacta. Y eso, al final, vale infinitamente más que cualquier anillo de compromiso.